Bueno, siempre uno se pone muy, nervioso, pidiéndole siempre a Dios una confirmación de lo que uno va a hablar, esperando que sea Dios el que dirija la palabra, ¿no? Y el haber escuchado Angélica en la mañana, para mí fue una confirmación por lo que vamos a ver el día de hoy. Mire, dice Hebreos 12, vamos a darle lectura del versículo 12 al 17. Si me acompaña a leerlo juntos, aquí tenemos la versión Reina Valera. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Inclina su rostro, vamos a orar. Señor, en esta hora, Dios, te agradezco, Señor, primeramente, Dios, porque sabemos que tú nos confirmas, Señor, lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor, en esta hora, Dios. Te agradezco, Señor, que seas tú, Señor, el que haga la obra, Señor, y que no sea palabra de hombre, Dios. Quita toda palabra de mi boca que no sea de ti, Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, para edificar a tu iglesia, Señor, en esta hora, Dios. Primeramente a mí, como ya has hablado a través de esta palabra, Dios, y sobre todo a tu pueblo, Dios. A todos aquellos que escuchen también este mensaje, Señor, que sea de edificación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, dentro de la prédica le voy a ir comentando parte. Yo sé que muchos de los que han pasado por aquí han estado contando parte de su testimonio. Y parte del testimonio de cuando yo llegué al Señor fue que Dios quitó de mi corazón lo que viene en el versículo número 15. ¿Qué dice ahí en el versículo 15? Rápido. ¿Qué cree que me quitó el Señor cuando yo llegué al Señor? La amargura. Una de las cosas por las cuales yo conocí del Señor, y no les sé explicar cómo fue lo que ocurrió en mi vida. Qué bueno que están el día de hoy aquí mis padres presentes, porque ellos pueden dar testimonio de ello. Ellos siempre me decían, yo soy la mayor de 6 hermanos, y yo a la edad de 15 años yo ya tenía una vida muy amargada, muy amargada. Y yo creo que si yo le preguntara en esta hora cuántos de los que están aquí han experimentado alguna vez amargura en su corazón, creo que todos levantaríamos la mano sin excepción. Y el que no levantara la mano, pues vamos a tomarnos una foto con él y decirle que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Porque todos, yo creo que en algún momento hemos experimentado lo que es la amargura, lo que es la decepción, lo que es la frustración, lo que es el rechazo, lo que es el abandono, lo que es la injusticia, lo que es una pérdida tanto material como física. Y eso también a veces ha producido amargura en nuestro corazón. El perder un trabajo, el perder a un ser querido, lo que usted quiera, eso ha producido amargura en nuestro corazón. Entonces, cuando yo llego al Señor, yo era una persona, voy a ser muy breve en esto, muy introvertida, pero recuerdo mucho que me decía, sobre todo mi mamá, ay, eres una amargada. Y siempre me lo decía, y si es la verdad, yo era una persona que no sonreía. Son parte de las características de una persona que tiene amargura. Yo no sonreía, yo andaba frustrada, y parte de tanta frustración es que al ser la hermana mayor, pues a veces todo el mundo se iba a pachanga, menos tú, a la fiesta, porque tú te quedabas a cuidar a los hermanos, ¿no? Entonces era parte de tantas frustraciones, el que fueras el mayor, el hacerte responsable de muchas cosas, eso acarreaba cierta frustración a mi vida. Entonces a los 15 años yo era una persona muy amargada, yo no cantaba, yo no sonreía, es más, yo no me relacionaba ni con mis familiares, así se los digo. A veces decía mi mamá, ¿y dónde está Laura? Y ya estaba casi al lado de ella. Entonces así era yo, una vida solitaria, porque es otra de las cosas que hacen las personas que tienen amargura.
Se vuelven personas que aisladas, solitarias, porque no quieren que los demás vean lo que hay dentro de su interior. Entonces, cuando yo llego al Señor, es curioso que el día de hoy yo esté en la alabanza, pero para mí la alabanza me salvó la vida. Para mí la alabanza, yo no sé qué sería mi vida sin la alabanza a Dios. Y no por el canto, sino por la letra que entonamos cuando cantamos alabanza a Dios. Para mí, en mis momentos de vidas más sombrías, en mis momentos más sombríos, en mi caminar con el Señor, la alabanza a mí me ha levantado, independientemente de la comunión con el Señor. ¿Por qué le digo que la alabanza? Porque una persona amargada tiene ganas de cantar. No tiene ganas de cantar, tiene ganas de relacionarse con los demás. Lo escuchaban en la mañana, tiene ganas de estar solo, aislado, sin hacer nada, ni hacerse cargo de nadie. Entonces yo era así. En el momento en que yo entregué y rendí mi vida a Cristo, no sé qué ocurrió, no sé decirle cuándo, ni cómo, ni cuándo. Lo único que sí le puedo decir que al verle entregado mi vida con todo mi ser, el Señor dio un giro a mi vida totalmente. Un giro así de 360 grados. ¿Cómo lo hizo? Eso es obra del Espíritu Santo. No les sabría decir. Entonces, mire, vamos a empezar a ver un poquito más del pasaje. Y bueno, hay algunas dudas en cuanto a quién escribió el libro de Hebreos. Pero lo que tenemos bien claro y bien cierto es que este libro fue dirigido a judíos. Fue dirigido a judíos cristianos. Eso es lo que tenemos bien en claro. Algunos piensan que lo escribió Pablo, algunos piensan... En eso no vamos a entrar en controversias. El libro sobre el cual, o de los comentaristas los cuales me apoyé el día de hoy para este estudio, fue F. Bruce y Samuel Pérez Milos. Y F. Bruce me gusta cómo divide toda la carta, toda la epístola de los Hebreos. La divide en 8 temas generales. Y este capítulo en especial está en un tema que él lo titula llamado a la adoración, a la fe y a la perseverancia. ¿A la qué fue lo último? A la perseverancia. Y dentro de este capítulo nos narra el autor que nosotros tenemos acceso a Dios mediante el sacrificio de Cristo desde el 10:19 hasta el 12 que estamos viendo, y habla sobre el pecado voluntario de la apostasía, porque es otra de las cosas de las cuales a veces no tenemos cuidado. Es bien importante ahorita lo que vamos a ver, por qué la amargura, porque si no tenemos cuidado, esa raíz se puede convertir hasta en un árbol y en algún momento podemos llegar hasta ¿qué? Hasta apostatar de la fe. Ahorita vamos a ver también esa parte. Habla también en el capítulo 11, todos lo conocemos, habla de la fe de nuestros antepasados, de que nuestro Señor Jesús es el pionero y perfeccionador de la fe. Y esta sección en la que vamos a estudiar ahorita, como título le vamos a poner, me gustó el título que maneja F. Bruce y me lo voy a piratear tal cual como tema de la predicación. Estemos entonces activos, literal, ese es el tema de la predicación. Estemos entonces activos. ¿Cuál es por así decirlo, la solución, o cuál es el tip o el consejo para poder desarraigar la amargura de nuestro corazón? El día de hoy lo vamos a meditar. En el versículo 12, vamos a ir versículo por versículo. A mí me gusta mucho esto de la predicación sistemática. Y dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas ¿qué? Paralizadas. Está hablando de que nos sacudamos la pereza y de que entremos en acción. En pocas palabras está hablando de eso. Si tú te sientes que estás paralizado, que te sientes caído, hace rato hablaba antes de iniciar la predicación con una persona que se sentía desanimada. Esa persona sabe quién es. Y si esa persona entendiera que lo más importante es ponernos en acción, lo más importante es simplemente, si te caíste, ¿qué haces? Te levantas. Si un niño se cae y se tropieza, ¿qué hace? ¿Qué le decimos? Pues levántate. Dice uno, ay, se oye bien fácil, pero pues ¿cómo le hago si no tengo ni fuerzas? Bueno, ahí es donde entramos todos como iglesia de Cristo, ¿sale? Ahorita vamos a ir viendo todo eso. Volviendo a la figura del atletismo, el autor de Hebreos pide que levanten a los miembros caídos y prosigan hacia la meta. El hecho de que a veces uno como líder se ausente o se haga a un lado de personas que no quieren en ese momento ser ayudadas, ¿ustedes creen que los dejamos al olvido o seguimos orando por ellos? ¿Usted qué cree? Nosotros seguimos orando.
Si no, pregúnteles a las hermanas de la oración, aquí están todas. Que de repente vemos hogares destruidos, nosotros seguimos orando. Hasta que Dios no nos diga otra cosa, nosotros seguimos orando. Que nosotros vemos que hay pleitos, que hay discordias, que hay situaciones, nosotros seguimos orando. Esa es nuestra labor como iglesia, orar. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, es que la persona ya no quiere escuchar el consejo, ya no quiere atender, y al contrario hasta se enojan. Pero eso no implica que nosotros vamos a dejar de estar intercediendo por la vida de esa persona. Eso no quiere decir que nosotros no dejemos de orar, que no dejemos de interceder, porque esa es nuestra labor de toda la iglesia. Levante la mano aquí los que pertenecen a la iglesia de Elienay Adulam. Levante su mano, pero en alto. Eso implica que todos somos responsables de cuidarnos los unos de los otros. Solamente hay una personita aquí que es la única que a lo mejor no podría cuidar de nosotros, que es la bebecita que está hasta allá atrás. Es la única. Y al contrario, es nuestro deber de todos los que estamos aquí, cuidarnos los unos de los otros. Todos los que estamos aquí, a mí me gusta luego observar mucho. Tenemos por lo menos el tiempo que lleva la iglesia. Por lo menos. A excepción, creo que de Isaac y mis hermanos que están aquí enfrente, Coco y Eugenio, creo que son los más pequeñitos en el evangelio dentro de la iglesia. Pero de ahí en fuera, todos los demás tenemos el tiempo que tiene la iglesia, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Y algunos tenemos más tiempo en el evangelio, ¿sí o no? Entonces no tenemos excusa. Es que yo no sé cómo aconsejar a mi hermano. Es que yo no sé cómo hablarle del plan de salvación. Es que yo no sé cómo evangelizarle. Héctor, dime los pasos de la salvación, porque no sé cómo compartirle. Todos ya lo sabemos. Hablaba el pastor hace rato de si no sabemos qué es la justificación, si no sabemos cosas tan básicas, y es importante, si no las sabemos, ¿qué? Estudiarlas, preguntar, porque es importante y de vital importancia para nuestra vida cristiana. Todos los días vamos a conocer a alguien que va a necesitar a lo mejor una palabra. ¿Y qué le voy a decir? Hasta que venga el pastor le voy a explicar, porque no lo sé. Es nuestro deber estar preparados. Entonces dice, algunos de ellos estaban sintiéndose desalentados. Levante la mano, ¿quién se siente desalentado hoy? No lo voy a voltear a ver. ¿Quién se siente poco inclinado a hacer el esfuerzo necesario? Levante la mano, no lo voy a voltear a ver. ¿Cuál es la responsabilidad de todos los que no levantamos la mano? Ayudarlos. Esa es nuestra responsabilidad, darles esa ayuda. Aquí se está utilizando un pasaje donde se les estaba dando palabras de aliento a los judíos exiliados que se sentían que la restauración prometida nunca iba a venir. Leo primero este versículo y luego leo una cita de Isaías. En el versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ya habíamos leído el versículo 12 y ahora vamos a ver a qué se refería el autor cuando estaba citando Isaías 35, versículo 3. Fortaleced las manos, ¿qué dice? Y afirmar las rodillas, ¿qué? Estaba citando un pasaje del Antiguo Testamento, que esa es nuestra responsabilidad. En ese momento los judíos que estaban exiliados llegaban a pensar por algún momento que esa restauración no iba a llegar. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pensado que esa restauración no llega a nuestras vidas? Yo en algún momento lo sentí, que esa restauración de plano, o sea, yo no veía ni de dónde Dios iba a hacer las cosas, cómo Dios iba a obrar, yo no lo veía. Y en algún momento yo lo he sentido, o sea, yo decía, Dios, en serio, tu palabra me dice esto, pero yo no veo cómo estás obrando. O sea, ¿de dónde vendrá esa restauración a mi vida? ¿De dónde vendrá esa restauración a mi familia? ¿De dónde vendrá esa salvación para mí, para los míos, para mis seres queridos? Yo no sabía de dónde iba a llegar. Entonces, en ese momento, aquí a través de Isaías, Dios les estaba diciendo a esos judíos que estaban exiliados, ¿qué se sentirá estar exiliado? Estar en un lugar que no es el tuyo. No le voy a preguntar a la hermana Silvia porque se va a descoser ahorita. Lo que es estar en un lugar que a lo mejor no le gusta. Sentirse en una cultura que no es la suya. Y haber salido de un lugar
al que ella pertenecía y que el día de hoy dice, es que yo no pertenezco ahí. Pero el Señor tenía un propósito aún en medio de ese exilio para ellos. Aún en esos desiertos, aún en esos momentos de soledad, aún en esos momentos en los que nos sentimos exiliados, ¿Dios tendrá un propósito? Claro que tiene un propósito para nuestras vidas. Aquí al pueblo de Israel, Dios le había advertido no sé cuántas veces, lea todo el libro de los profetas, y les había advertido una y otra vez, que iba a venir un juicio, que iban a ser exiliados. ¿Se los había advertido o no? ¿Les había dicho que los iban a ser llevados a cautiverio? ¿Sí o no? Se los había advertido. ¿Y cuántas veces Dios nos advierte a través de su palabra las consecuencias que vamos a enfrentar si no obedecemos su palabra, si no cuidamos nuestro corazón? Dios nos ha advertido muchas veces a través de la Escritura. Entonces, imagínense ese pueblo ahí exiliado en un lugar donde no eran bien tratados y decir, ¿cuándo va a llegar la salvación? ¿Ha visto películas sobre el Holocausto? Qué fuerte esos temas. A mí me gusta ver ese tipo de películas, porque realmente nos muestran que lo que estamos viviendo nosotros no es nada comparado a lo que están viviendo otro tipo de personas. Y en esas películas del Holocausto, híjole, cuando llega los ejércitos de otros países y los liberan, qué alegría y qué gozo. Pero mientras tanto, ¿cómo estaban sus corazones? Amargados, tristes, resentidos, abatidos. ¿Ha visto la película de La vida es bella? Qué preciosa, pero la realidad del contexto, qué fuerte estar exiliados. Entonces, ¿cuántas veces pensamos que esa restauración no llegará a nuestras vidas así como los judíos exiliados pensaban? Ese mismo pasaje nos recuerda que esa restauración va a llegar a nuestras vidas. Es una palabra de aliento, hermanos, es una palabra de ánimo, que nos recuerda que Dios cumple sus promesas, porque Dios los sacó de ese exilio, ¿sí o no? Entonces es un Dios que cumple promesas. Y es cuando necesitamos animar a nuestros hermanos. Es cuando necesitamos animarnos los unos a los otros. ¿Qué es que él no quiere? Pues no lo animes, pero ora por él. Que me pone caras, que hasta habla mal de mí y hasta echa pestes. Es la amargura de su corazón, hermano. Pero no dejes de orar por esa persona. No dejes de pedir que me tuerce la boca, que no me agradece lo que hice, que eso va a ocurrir. ¿Qué decía el Señor Jesús? ¿Se enojan porque les hablo la verdad? Muchas veces por eso la gente se enoja, se molesta. Pero en una ocasión me decía Héctor, tienes que aprender a ver más allá de lo que tú ves en lo externo. Tienes que aprender a ver la condición de las personas. Y a veces lo he olvidado. Pero eso no quiere decir, le vuelvo a repetir, que uno no ve que hay una condición espiritual deplorable en la vida de esas personas. Es importante y urgente preparar camino para aquellos que están débiles. ¿Quién se siente débil espiritualmente el día de hoy? Levante su mano, yo me voy a agachar para que no lo vea. ¿Quién se siente espiritualmente cojo? Porque es importante que todos los demás que nos sintamos fuertes o que nos digamos fuertes, preparemos precisamente ese camino para aquellos que se sienten débiles, espiritualmente cojos y que podrían quedar impedidos, fíjese bien, impedidos de continuar su progreso y que incluso los puede incapacitar mentalmente en forma permanente. Una persona que tiene amargura en su corazón, ¿cómo está su pensamiento? Está incapacitado en ese momento. Sus pensamientos son pensamientos negativos. Sus pensamientos incluso son de cuestionar a Dios. Yo en algún momento le dije, Dios, tú eres injusto. Esas eran mis palabras. Tú eres injusto. Porque tal parece que a los que más mal se portan o a los que están alejados de ti, mejor les va. ¿Quién lo ha pensado? Yo sí. Yo sí. Y algo que me sorprendió en estos últimos meses es que en el Salmo 37:4 fue algo que Dios por así decirlo, me reveló, me mostró. Digo, ya todo el mundo lo conocíamos. En el Salmo 37:4, mire lo que dice:
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Los que siguen, hijo, yo te digo en dónde paramos. Fíjese bien lo primero que dice. Primero dice que deleítate. ¿En quién? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ese versículo nos lo sabemos de memoria. Deleítate, Héctor, y Dios te va a conceder un carro nuevo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres, ¿qué dice todos juntos? No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace ¿qué? Fíjese en qué contexto está ese versículo. Primero el Señor nos dice, enfócate, que fue lo que Dios vino a hacer conmigo. Enfócate, deleítate en mí. Ten comunión conmigo, estás cerca de mí. Porque estando cerca de Él, ¿nos va a preocupar el versículo 7? Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran, que me pongan la cara que quieran, que me excluyan, que me hagan lo que quieran. Pero yo estoy con mi Dios. Amén. Luego dice, el verbo se salga del camino. Volvemos a Hebreos 12:13, cuando habla, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Cuando dice para que lo que no se salga del camino, en realidad debería ser traducido de la siguiente manera: que no se descoyunte, no se disloque, no se tuerza más. Lo sugerido por el versículo siguiente, que es en el versículo, en ese mismo versículo, perdón, pero al final dice, sino que sea sanado. Es dislocación y no desviación. Es decir, las torceduras y similares heridas deben de ser vendadas para que toda la comunidad pueda completar la carrera sin bajas. Es decir, no sé usted, pero cuando algún miembro deja de venir a la iglesia, nuestro corazón debería de ¿qué? Dolerse. Ay, qué bueno que ya no vino, porque era una persona amargada y nada más nos anda echando a perder a los demás. Qué bueno que ya no vino, que se lo lleve bien lejos a otro lado. No, eso debería de provocar dolor en nuestro corazón. De decir, esa persona, si es cierto, a lo mejor está amargada, está contaminada, pero pedirle a Dios para que Dios ¿qué? La sane, para que Dios la restaure. ¿Sí me explico? Ok. Hace mucho tiempo, yo me acuerdo que había una joven en otra iglesia en la que estuvimos, la cual estaba estudiando para misionera, creo, incluso la iglesia le pagaba el instituto. Y era una persona feíta, feíta en el sentido que era una persona pues muy grosera, muy altanera, muy orgullosa, muy soberbia, etcétera, etcétera, pero que el Señor la usaba de una manera muy preciosa a la hora de la predicación. Entonces yo, no sé, como que siempre me ha gustado ese tipo de desafíos. Desde que estábamos en el Alfa, me ponían a los miembros más difíciles. Por eso les digo, el día de hoy, si no quieren, nada más me marco mi distancia, ya en eso ya estoy entrenada, ¿no? Desde el alfarero, con muchas personitas ahí, sobre todo los de la alabanza, ¿no? Entonces, lo que yo hacía, me empecé a acercar con ella, con esta mujer, me empecé a acercar, y curiosamente tenía un nombre que se llamaba Esperanza. Entonces, yo me empecé a acercar con ella, me empecé a ser su amiga, y después de mucho tiempo, nosotros tuvimos que irnos a otra iglesia. Y yo me enteré que esta persona había caído en fornicación. Obviamente la iglesia le retiró el apoyo, pero créamelo, hermano, que eso me dolió en mi corazón. Y hasta mi esposo me volteó y se me quedó viendo porque me puse a llorar y me dice, ¿qué te pasa? Casi que sí es Esperanza. Le digo, sí, pero ella era un buen elemento dentro de las filas del Señor, por así decirlo, un buen elemento en el cual Dios podía hacer una obra preciosa. Yo seguí orando por ella, la fui a ver incluso después de lo que ocurrió. Y el día de hoy yo sé que está sirviendo en otra iglesia. Y Dios hizo la obra, Dios la restauró. Dios hizo esa obra de restauración en su vida. Por eso aquel que duda de que la oración tiene poder, yo le invito a que lo pruebe. Pero verdaderamente que le crea a Dios, que le crea. No que nada más sea quejas y quejas, no, verdaderamente experimente el poder que tiene la oración. Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie ¿qué? Verá al Señor. Ahora deja de lado el autor esta metáfora atlética
Y esa misma enseñanza está expresada en términos éticos directos. Por si usted piensa que la ética solamente está en los versículos que el pastor nos enseña, la ética está en toda la palabra de Dios, en toda. Seguid la paz ¿con quién? Si la persona no te quiere hablar, pues déjala, dale su espacio, dale su tiempo. Si a lo mejor a ti te lastimaron y a ti te dañaron, pues también marca un tiempo, marca un tiempo. Debe procurarse la paz con todos los hombres. Recordemos la bendición de Dios para los pacificadores. ¿Usted sabe cuál es la bendición para los que son pacificadores? ¿Qué dice Mateo 5:9? Porque ellos ¿qué? ¿Ellos qué? Verán a Dios. Si usted es de las personas que le encanta estar en contienda y en conflicto con los demás, perdón, me estoy confundiendo, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Qué bueno que me corrigieron. Porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Si usted es de las personas que le gusta estar en enemistad o provocando enemistades o provocando pleitos o provocando contiendas, ¿qué dice aquí? No seremos llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿Existe alguien, y fíjese bien lo que le voy a preguntar, existe alguien que está poniendo pensamientos de discordia o te pone en enemistad con alguien? ¿Existe alguien? Siempre va a existir, hermano. No me diga que no, porque siempre va a existir. Si yo le hiciera ahorita la siguiente pregunta, ¿usted tiene algún enemigo ahorita? ¿Qué me va a contestar? No, hermano, porque mi lucha no es contra carne ni sangre. No, hermano, aquí lo está diciendo. Si no, entonces ¿por qué dice seguir la paz con todos? Porque va a haber, vamos a tener enemigos, vamos a tener tiempos de tener enemistad. Van a haber esos momentos, van a ocurrir. Va a haber gente a la que de plano no le vas a caer bien. Por más de que te esfuerces, por más de que le eches ganas, hasta va a hablar mal de ti, te va a levantar hasta falsos en tu propia cara, ¿o no? ¿O a quién no le ha pasado? Yo creo que a todos. Entonces, pero mire lo que dice, si tú eres de las personas, espero que aquí no, que no te sea en otra iglesia, que les encante andar echando discordia de aquí para allá. Aquí entra también lo que nos ha enseñado el pastor, los principios éticos de un cristiano. Proverbios 6 del 16 al 19, Isaac, fuerte por favor. Proverbios 6 del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, amonestación sobre el adulterio. Bueno, termina hasta el que siembra discordia entre hermanos. Son cosas que Dios, ¿qué dijimos al principio? Que Él ¿qué? Aborrece, Él aborrece. Y cuando hay amargura en el corazón, ¿vamos a hablar bien de esa persona? Yo tengo ese conflicto, hermano, se lo tengo que confesar. El año pasado yo me había propuesto en mi corazón, yo había leído en varios libros que hay personas que se proponen así como que casi como un versículo para meditar en él durante todo el año. Y mi versículo del año pasado era: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y el año pasado me fue que mejor ni le cuento cómo me fue. Yo terminé diciembre con una pequeña raíz ahí de amargura. ¿Por qué? Porque a veces la gente, al estar uno en el liderazgo, a veces la gente viene, te grita, te dice, habla de ti, delante de ti, detrás de ti, y no solamente eso, la familia extendida, y bueno, a lo mejor incluso hasta en el trabajo, con las amistades, aquellas personas que han provocado que incluso tú rompas una relación de amistad con alguien, es a causa de ¿qué? De la amargura de su corazón. Y el Señor dice: el que siembra discordia entre hermanos es una cosa que Él aborrece. Y en algún momento yo le tuve que decir a mi hija Vania, yo le doy gracias a Dios por la vida de las mujeres que Dios me ha rodeado, y una de ellas es Vania. Y me acuerdo que yo un día agarré y yo solita le dije a Vania: oye,
creo que estoy hablando mucho, muy mal de esta persona, ¿verdad, hija? Ya llevo mucho hablando mal de esta persona. Entonces fue cuando me di cuenta que ya estaba creciendo una raíz de amargura en mi corazón. Y lo más fuerte fue cuando mi mamá me dijo lo siguiente. Yo me acuerdo que yo a mis papás yo no los molesto. Por eso le digo que bueno que están aquí. Yo no los molesto con problemas personales ni familiares. Pero el año pasado, yo no sé cómo estaría, que hubo un momento en el cual cuando ellos vinieron, yo llegué y que me suelto. Y mi papá, me acuerdo que bien sabio, nada más se me quedaba viendo. No me dijo nada, como que yo creo que no daba credibilidad al verme en esa actitud. No daba credibilidad. Y después mi mamá, me acuerdo que ella me dijo, se quedó callada y después me dijo, ese silencio me dijo mucho, porque me hizo darme cuenta que no estaba yo bien. Y me dijo, hija, eso no es de una mujer sabia, eso no es de una mujer piadosa. Y con eso me tapó la boca. Y aparte me dijo, y yo le dije, bueno, y aparte no me arrepiento de lo que dije. Porque aparte somos descarados cuando tenemos amargura en el corazón. Yo le dije, no me arrepiento, y lo dije, y qué bueno, porque así saben lo que yo pienso. Y no estoy hablando del pastor, no vayan a pensar que fue con el pastor el asunto, porque siempre, ay, fue con el pastor. No fue con el pastor. Entonces me acuerdo, yo le dije, no me arrepiento de lo que dije, todavía con ese descaro. Y me acuerdo que se me quedaba viendo mi mamá, bueno, no se me quedó viendo, me dijo, hija, pues es triste, pero la palabra dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y paz, que me da otro bien fuerte, ¿no? Entonces yo dije, bueno, híjole. Entonces yo dije, bueno, Señor, creo que tienes mucho todavía que trabajar en mí. Hay una predicación donde Felipe del Castillo habla sobre el orgullo, y dice que el orgullo es como la barba, que todos los días hay que, ¿qué? Rasurarla. Bueno, yo también lo comparo con la amargura. No sé de dónde Dios te rescató. A mí específicamente Dios me rescató de la amargura. Y cuando yo veo que empieza a brotar algo allá en mi corazón, inmediatamente voy con Dios y le digo, por favor, Dios, por favor, no dejes que vuelva a brotar esta amargura en mi corazón. Por favor, no lo permitas. Y entonces, ¿qué pienso hacer? Pues orar por mis enemigos, a bendecir a mis enemigos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si te pide de comer, ¿qué? Entonces uno lo empieza a hacer, pero cuando hay tanta amargura en el corazón, yo al principio lo hacía, pues no voy a hacer. A mí, ¿qué dice eso fue antes, no ahorita, lo estoy diciendo hace años. Yo antes decía, pues al fin y al cabo dice la Biblia que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces yo me imaginaba así como que un montón de truenos y problemas y relámpagos en su cabeza, ¿no? Pero no, ya después el pastor con el tiempo nos enseñó que lo que habla es que lo trates bien, para que la cara le arda de vergüenza. Entonces yo dije, ay no, Señor, pues así no me gusta. Pero bueno, entonces eso es, yo lo equiparo igual a lo que decía Felipe del Castillo, que la amargura también es como la barba, que te la tienes que cortar todos los días, porque teológicamente hablando tenemos que fijarnos continuamente. Fíjese bien, versículo estábamos viendo Proverbios, perdón, y en Proverbios 11:29, en la traducción en lenguaje actual, me gustó mucho lo que dice: el tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo. ¿Qué dice en la tuya, hijo? El 11:29. Entonces fue cuando yo dije, híjole, no, pues yo estoy turbando mi casa con mi amargura, ¿no? Yo estoy turbando mi casa, estoy turbando la paz de mi casa, estoy contaminando el corazón de mi hija. Y yo tuve que poner un alto, tuve que poner un freno. Y tuve que incluso pedirle perdón y pedirle disculpas a mi hija. Fue lo que yo hice. Y mi hija, que es bien linda, no, mamá, no te preocupes, sino con quién lo vas a platicar, ¿no? Casi. Dije, no, porque yo sé cuál es mi deber como madre. Yo sé cuál es mi deber en cuanto a la instrucción de la enseñanza bíblica. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. Entonces yo dije, bueno, está bien, Señor. Recordemos también el requerimiento de Pablo a la iglesia de Roma en Romanos 12:18. Por favor, ahora sí voy a traer a Isaac bien movido. ¿Qué dice Romanos 12:18? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con quién? Y en la NTV, ¿cómo dice, hijo, por favor? Hagan todo lo posible por vivir, ¿qué?
en paz. Por eso le digo, va a haber momentos en los cuales no va a ser posible, donde la gente no va a querer entrar en razón, donde la gente va a continuar en esa amargura de su corazón. Y entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Pues, ¿por qué? Porque si no, también esa amargura te va a contaminar a ti. Ahorita lo vamos a ver. Puede no ser posible porque sus perseguidores, enemigos, pueden rechazar, apoyar una coexistencia pacífica. Pero ellos mismos deben permanecer apacibles en actitud y conducta y nunca tomar la iniciativa en el surgimiento del conflicto. Proverbios 16:7, en la traducción del lenguaje actual también, 16:7, dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en ¿qué? Hace estar en paz con él. Por eso les digo, la oración es efectiva, sí, pero hay un requisito aquí al principio. ¿Cuál es el primero? Lo primero, cuando los caminos del hombre son ¿qué? Agradables. Cuando tu vida es agradable a los ojos de Dios, es cuando te va a hacer estar en paz con tus enemigos. Si tú y yo esperamos que este versículo sea una realidad de nuestras vidas, cuando estamos en desobediencia y en abierta rebeldía para con Dios, ¿creen que va a ocurrir? Pues no, porque nuestros caminos no son agradables para con Él. Proverbios 16:7. Si este era su deber en cuanto a la humanidad en general, es decir, estar en paz con todos, cuanto más debería de ser tener paz los unos con los otros. ¿En dónde? En el cuerpo de Cristo, en la familia de Cristo. Dice Marcos 9:50. ¿Qué dice Marcos 9:50? Por favor, igual. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Pero mire lo que dice la segunda parte del versículo, que me gusta mucho. Tened sal, ¿en dónde? ¿Para qué? Para tener paz los unos, ¿con quién? Eso es lo que tenemos que hacer, buscar esta parte. ¿Tienes algún enemigo? No me digas su nombre, nada más ahí piénsalo. ¿Tienes algún enemigo? ¿Quién está en enemistad contigo? Solamente ahí piénsalo. Y después dice aquí en el versículo, volviendo a nuestro texto base ahí en Hebreos, al final del versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ¿quién? Nadie verá a Dios. La santidad es una opción extra en la vida cristiana. No es una opción, hermano. No es una opción. Por eso yo peleaba con Dios, porque yo decía, pero es que si tú estás viendo lo que me están haciendo, si tú estás viendo lo que dicen y lo que hablan, o sea, tú entiéndeme por qué traigo esta amargura, ¿no? Pero el Señor dice no, porque sin santidad no lo vamos a ver. O sea, no es una opción, hermano, ¿eh? No crean que cuando estemos delante de Dios, el Señor va a entender. Él va a entender que no quisimos. Él va a entender que nos sentimos cómodos con la amargura. Él va a entender que no quisimos perdonar, que quisimos andar toda la vida cargados de resentimiento y de enojo. Eso es lo que Dios va a entender. Entonces dice, perdón, ya me perdí. ¿Por qué? Porque no es una opción, porque es algo que pertenece a la esencia del cristiano. ¿Qué? La santidad. Nos han estado hablando mucho al respecto si conocemos a Dios. Si yo conozco a Dios, sabré que uno de sus atributos es que Él es, ¿qué? Santo. Y que Él habita en la santidad ¿de quién? ¿De quién? De su pueblo. Él habita en la santidad. Lo hemos cantado. Él habita en la santidad de su pueblo. O sea, Él no habita en la santidad de tu familia, ¿eh? No importa que en la iglesia traiga pleito casado con 3, 4 hermanas. No me importa. Mientras en mi casa haya santidad y haya buena armonía, no me importa que en la iglesia esté peleada. Pablo, si no me equivoco, pastor, fue Pablo el que exhibió, por así decirlo, a 2 hermanas que traían pleito, ¿no? ¿Por qué habrá sido? Si conozco verdaderamente a Dios, entenderé que Dios es santo y Él toma muy en serio la santidad en nuestra vida diaria, no solamente en la iglesia. No solamente para los de la alabanza, no solamente para los de la oración, no solamente para los que enseñan.
es para nuestra vida diaria, en todas las áreas de nuestra vida. No solamente voy a ser santo o solamente Héctor va a ser santo cuando esté en el teclado y va a ser bien corrupto en su trabajo. Tenemos que ser santos en todas las áreas de nuestra vida, en todos los roles de nuestra vida, en todos los roles. Pues sí, es un decir que, pues que yo soy bien santa aquí como maestra, ¿no? Con los niños, delante de los niños. Pero como mamá, soy pero nefasta. Quería yo buscar quién lo dijo, pero no lo encontré y no recuerdo quién lo dijo. Pero decía que muchas veces somos como que un santo en la iglesia y un demonio en la casa. Es fuerte, pero es verdad. No puedo vivir aparentando ser eso, ser santo solamente en la iglesia y en la casa ser un demonio. Mateo 5:8 nos dice que es el puro de corazón y ningún otro el que verá a Dios. No dice el que tiene el corazón lleno de amargura porque le hicieron daño, es el que verá a Dios. No, el que tiene un corazón puro. Entonces, cuando yo llegué a fin de año, me acuerdo que hasta le dije al pastor y a mis hijos, no, pues no, eso de tener un corazón puro no es lo mío en esta época. Entonces, Dios tuvo que enfocarme y tuvo que volverme a dar dirección y empecé a clamar y pedirle a Dios, Dios, sáname, Dios, restáurame. Yo le pedí ayuda a las hermanas de oración, aquí están las hermanas, yo les dije a las hermanas de oración, porque cuando yo creí que ya había superado una situación personal, que solamente las hermanas de oración la saben, hasta dije, no hermana, ya hasta voy a escribir un libro sobre esto porque ya lo superé, en serio, de verdad, dije, ya lo superé, hasta voy a escribir un libro. Y el enemigo es cruel, el enemigo de nuestras almas es cruel y te enteras que esa persona que tú creíste que perdonaste, nuevamente te traicionó o te acuchilló por la espalda. Y ¡pum!, otra vez la amargura al corazón. Entonces yo dije, Señor, el problema no está entonces en otra persona. Si quiere cargar con su amargura, pues que la cargue. Pero el problema, ¿quién lo estaba cargando? Yo. Porque a veces las personas ni cuenta se dan del daño que hacen. No dice el que barre más la iglesia, el que tiene la mejor voz, el que diezma más, es el que verá a Dios. Dice que el que tiene un corazón puro, y un corazón puro debe de estar libre de ¿qué? De amargura, sino el de puro de corazón. Estamos hablando en este versículo de una santidad práctica de vida. No puede pensar que si no estoy cometiendo actos perversos, pero estoy llena de resentimiento o de odio, quiere decir que estoy bien delante de Dios. No. Si tenemos duda de qué es la voluntad de Dios llevar una vida santa, veamos rápidamente 1 Tesalonicenses 4:3. Porque las cosas que son impuras efectivamente impiden a aquellos que las practican heredar el reino de Dios. Eso también lo puede ver en 1 Corintios 6, del 9 al 10. Ver al Señor es la bendición más alta y más gloriosa. Para mí esa es mi esperanza. Cuando estoy pasando problemas y luchas difíciles, yo digo, Señor, yo te quiero ver. Yo te quiero ver. Yo quiero llegar contigo. Yo quiero verte un día. Y no importa si a lo mejor dicen por ahí, a veces te tachan de tonto porque perdonas o te tachan de dejado porque, no importa, Señor, yo quiero verte un día, yo quiero estar contigo un día. Esa es mi esperanza. Y mucha gente dice, no, es que hasta que estemos con Dios en el cielo vamos a disfrutar la vida eterna, o hasta que estemos con Dios en el cielo vamos a experimentar el gozo, la paz, la salvación. No es cierto, porque ¿quién es la vida eterna? ¿Quién? Fuerte. ¿Y quién es la vida eterna? Vino a nosotros, Jesús. ¿Y quién mora en nosotros? Jesús. Podemos experimentar esa vida eterna, podemos experimentar ese gozo, esa salvación, hasta que esté allá o aquí. Porque muchos mártires morían casi hasta con una sonrisa en una hoguera. Ay, Señor, mira todo lo que te serví, me están quemando vivo. No, ellos sabían hacia dónde iban y por qué lo estaban haciendo, y sobre todo, por qué Dios lo estaba permitiendo en sus vidas. En el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean, ¿qué dice? Cuando habla del versículo mirad bien, da a entender, ese verbo da a entender, mirad,
vigilar, observar atentamente, tener una atención permanente, una inspección profunda, la que haría un centinela atisbando desde una atalaya. Yo recuerdo mucho cuando mi esposo era auditor de higiene. No, hombre, les encontraba hasta las cucarachas debajo de no sé qué lugares. Y entraba con una lámpara y lo inspeccionaba. Y dice que él era de sanitización. Y cuando él iba, dice que ya llegaba a los de ¿qué? Satanización. Porque les tenían un miedo a los auditores. Porque a lo mejor tú aparentemente, voy a poner ejemplo Isaac, ¿me dejas Isaac? A lo mejor yo veo a Isaac aparentemente bien limpio. Vean todos Isaac, ¿cómo se ve? Limpio, ¿no? Cuida su aspecto, su imagen, bien perfumado, luego que les digan en dónde compra su loción. Entonces, usted lo ve aparentemente bien, sano al muchacho, saludable, pero a lo mejor si le hacemos un estudio médico, a lo mejor sale con anemia, porque a lo mejor no lleva una dieta balanceada. Y todavía si inspeccionáramos su corazón, pues a lo mejor ahí hay una pequeña semilla de amargura en su corazón, de odio, de resentimiento. No le estoy diciendo que él me dijo algo, no, ni tampoco soy profeta. No, pero son cosas que no podemos ver, que solamente Dios sí puede ver en su interior, en su corazón. ¿La NTV? ¿La tienes ahí, hijo, para poderla leer la NTV, por favor? Fuerte, léemela, por favor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Esa exhortación, primeramente, es de manera personal, pero también nos está hablando que estemos al pendiente de los demás hermanos, principalmente a los que son líderes. Yo hace mucho tiempo cometí un error del que me arrepiento hasta el día de hoy, en el cual yo había visto que una hermana tenía una amargura tremenda, se puso a hablar a diestra y siniestra de todo mundo de la iglesia, y a pesar de todo eso se le permitió predicar. Y me acuerdo que Héctor me dijo: ¿y por qué la dejaste? ¿Y por qué la dejaste? Porque como el pastor nos ha enseñado, la santidad no va a permear ni va a beneficiar a los demás, pero si alguien tiene algún pecado y tiene amargura, ¿qué cree que va a hacer? Va a contaminar a los demás. Entonces muchas veces la gente, los hermanos en la iglesia no entienden el por qué a veces se les dice: es que todavía no es el tiempo, es que todavía no. Y la gente se enoja, se tira, hace berrinches, patalea y se enoja con uno, pero no se dan cuenta que es el cuidado de Dios para sus vidas. No se dan cuenta. Ay, no, es que le caigo mal, es que la trae contra mí, es que le caigo gordo o le caigo gorda. No, es que no se dan cuenta. Así como una persona, si por ejemplo yo ahorita le dijera, no sé, a ver quién viene más barbón. Ay, perdí, veo al hermano Raúl de frente. Perdóneme, hermano Raúl. Es como si yo viera al hermano Raúl y le dijera: hermano, fíjese que ahí tiene un pelo más largo, no sé. El hermano no lo va a ver hasta que él se mire en el espejo. Entonces, a lo mejor muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la amargura que hay en nosotros hasta que alguien más te la hace notar. Hasta que mi mamá me dijo: hija, eso no es de una mujer piadosa, no es lo que tú me has enseñado. Hija, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dijo: ya ni para qué le digo, ¿verdad? No le digo nada. No quiere decir, después dice aquí en este mismo versículo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No quiere decir, hermano, que esa persona que a lo mejor que es un creyente, que ha caminado muchos años en el Señor y de repente brotó una raíz de amargura, no quiere decir que perdió la salvación, sino lo que quiere decir más bien es que tiene que ver con las bendiciones propias de la salvación que puede dejar de alcanzar en la vida cristiana. Es decir, en ese momento experimentará el gozo del Señor, experimentará la paz del Señor, no porque sus pensamientos, bueno, no sé, como yo sé que aquí nadie ha experimentado la amargura más que yo, te levantas y estás pensando en esa persona y tus pensamientos están en lo que esa persona te hizo.
y hasta física, mentalmente te cansas. Es que de seguro ha de estar bien feliz allá en la playa y disfrutando, y no es nadie de Huatulco, nada más lo dije así por decir. Entonces, no tiene nada que, y estamos desgastados, nuestros pensamientos, nuestras contestaciones, dejamos de orar, dejamos de leer. Yo en ese tiempo, cuando tuve los problemas más fuertes con el pastor hace muchos años, yo me acuerdo que yo leía la Biblia, ¿no? Pero cuando yo leía algo que el Señor me confrontaba, yo decía, no quiero leer eso ahorita. Y me iba a buscar algo de salmos, algo que me ayudara, fíjese bien en lo que le voy a decir, algo que me ayudara a conmiserarme. Fíjense bien cómo estamos de ciegos. Ocupaba yo la palabra hasta para conmiserarme delante de Dios. Sí, Señor, mira aquí, ocupa a mis enemigos. Y sí, Señor, y estrellarlos contra la... No, o sea, fíjese bien hasta dónde yo llegué. O sea, yo ocupaba la palabra y volvía a encontrarme algo que Dios me confrontaba y no creo que el Señor me quiera hablar eso al respecto, porque Él conoce mi corazón. Y me iba y me buscaba cosas para andar ahí conmiserándome y pobreteándome. Eso era lo que yo hacía. Y cuando era la cuestión de la oración, pura queja, pura amargura, pero no era con la finalidad de buscar una restauración, sino era una finalidad de nada más, mira, ve lo que me está haciendo. Y fíjese el Señor en la cruz. El Señor Jesús en la cruz no dijo, mira Dios lo que me están haciendo, mira Padre, cómo me han vituperado, fíjese, hubiera podido haber ocupado, con el perdón de la palabra de mi Señor, hubiera podido haber ocupado los salmos, ¿no? Mira Señor, cómo me rodearon como toros de Bazán. El Señor dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, manda una legión de ángeles y llévatelos bien lejos de aquí, aléjalos, acaba con el imperio romano, Señor. El Señor no dijo eso. Entonces, cuando Dios me enfocaba, híjole, yo me enojaba más con el Señor y me enojaba más con las personas, porque decían, no, por su culpa no puedo tener buena comunión con Dios. En serio, bueno, por eso le digo, no sé ustedes, pero yo sí. Yo decía, no, hasta más coraje me daba, y se los decía a las hermanas de la oración luego, hasta más coraje me daba con la persona, porque decía, bueno, y por su culpa no puedo orar a gusto, y por su culpa no tengo paz en mi corazón, y mira Señor, ve lo que me hacen, y ya quiero perdonar, y otra vez, pero ¿qué dice el Señor? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y perdonar al hermano implica el cónyuge, la suegra, el sobrino, el tío, todos. Implica a todos, implica a todos. No cree que quedan unos fuera. Implica al hermano de la iglesia que se sienta adelante, el que se sienta atrás, el que me sonríe, el que siempre está de malas. Incluye a todos. Dice después, si es la gracia de Dios la que coloca los pies del hombre a la entrada del camino de la fe, también es la gracia de Dios la que nos capacita para continuar y completar nuestro camino. Por eso dice aquí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Yo camino por la gracia de Dios delante de Él todos los días, porque es su gracia la que me sostiene, es su gracia la que extiende Él sobre de mí cuando perdona mis faltas, cuando le pido perdón. Yo necesito de la gracia de Dios todos los días. Y si yo dejé de alcanzar la gracia de Dios, ¿qué me va a ayudar a continuar? Escuchaba una predicación en la semana donde decía que cuando uno está lleno de resentimiento, de enojo y de amargura, no hay un crecimiento espiritual. Podré tener mucho intelecto, podré saberme la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero un crecimiento espiritual no hay. Es un crecimiento intelectual nada más, pero no habrá un crecimiento espiritual. O sea, no hay, no va a haber. Entonces dice, incluso, ¿cómo está hoy tu corazón, hermano? ¿Cómo está hoy? No me conteste, ¿cómo está su corazón? ¿Ha brotado alguna raíz de amargura? ¿O esa raíz ya se ha convertido en todo un árbol de amargura que Dios necesita urgentemente talar de tu corazón desde hace mucho tiempo? Porque a lo mejor muchos ya llevamos ahí no una raíz, ya llevamos hasta un árbol aquí dentro del corazón. Y Dios necesita, pero yo me imagino que la obra del Señor es como cuando van a desarraigar un árbol, ¿no? Que hasta meten creo que camiones o maquinaria, ¿no? Para poderlo sacar de raíz. Porque si usted corta un árbol, o sea, lo tala,
luego ese mismo árbol, ¿qué vuelve a hacer? Vuelven a brotar, ¿qué? Hojas. Entonces, para que ese árbol ya no siga ahí produciendo nada, necesita ser desarraigado. ¿Desde dónde? Desde raíz. ¿Y eso va a doler? Va a doler, hermano. Un cristiano amargado es amargura a los demás hermanos. Por eso debemos de cuidarnos, como veíamos al principio, los unos a los otros. Esa Coco trae una amargura que bueno, ni le cuento, hermano. Trae una amargura y cada que me acerco con Coco, cada cosa que habla, que ya hasta cuando la veo le voy a sacar la vuelta. Y ya estoy contaminando a alguien más, ¿sí o no? Yo le decía en esa ocasión a Vania, le digo, ¿por qué? Porque tú ya no ves a la misma persona de la misma manera como la veías antes. Si alguien vino y habló mal, por ejemplo, de Coco, si yo vengo con Isaac a hablar mal de Coco y le cuento hasta cosas, ya no la va a ver igual, ya no la va a ver de la misma manera. Entonces yo ya estoy contaminando también a Isaac. ¿Por qué afecta a otros? ¿Qué dice Lucas 6:45? Usted ya se lo dije ahorita muchas veces. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo voy a ir transmitiendo en palabras y en acciones la amargura ¿a quién? A otros. O sea, lo que sale de mi corazón va a contaminar a otros en palabras, en acciones, contaminando a todo aquel que puede estar bajo su influencia. La amargura, yo se lo dije al principio, es como el orgullo, no la tenemos que cortar todos los días. Pablo encontró necesario decirles a algunos que no recibieran en vano esa gracia de Dios. En 2 de Corintios 6:1. Nada más le voy a leer estas citas. Quiero que entonemos unos cantos al final y para poder tener un tiempo de administración. No estoy terminando todavía para que no vayan a salir. Dice en 2 de Corintios 6:1. ¿Sí lo tienes, hijo? Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano que la gracia de Dios. O sea, Brittany, por favor, saca esa amargura de tu corazón para que la gracia de Dios no sea en vano, que la hayas recibido, porque si no, no vas a completar, no vas a llegar a la meta. Esa es la finalidad. Después dice en Hebreos 4:16, en lo que lo busca, ¿por qué le dice esto a los Gálatas? También en Gálatas 5:4-7, ellos habían empezado a correr bien, pero se habían encontrado con un obstáculo en una etapa primitiva. Pablo le dice a los Gálatas, ¿qué les pasó? Habían empezado bien. Dice aquí también al final nada más, vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Cómo dicen otras versiones, hijo, por favor? ¿Quién fue? ¿Quién te hizo daño? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que viste? ¿Quién les impidió? Dice, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió? Muchos de aquí empezamos bien nuestra carrera, pero después empezamos a poner nuestra mirada en las circunstancias, empezamos a poner nuestra mirada en las personas. ¿Y qué pasó? Nos llenamos de amargura. Después, igual mismo, allí en Hebreos 4:16 también dice que la gracia la necesitamos que para el oportuno socorro. Entonces es otra de las cosas por las cuales necesitamos sacar esa amargura del corazón, para no perdernos esa gracia. Dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono ¿de qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿para qué? El oportuno socorro. ¿Cómo vamos a experimentar esa gracia de Dios? ¿Cómo vamos a experimentar su ayuda o ese socorro? Si estamos llenos de amargura, no lo vamos a experimentar. Dice después, en 1 de Pedro 1:13, en lo que lo busca, ¿está constantemente a disposición del pueblo de Dios la gracia de Dios? Sí. Por eso es importante no perderla. Pedro nos dice en 1 de Pedro 1:13, que tengamos puestas, fíjese bien, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea ¿qué?
Es decir, que tengamos nuestra esperanza fijada en esa seguridad de esa gracia de Dios. Sin embargo, algunos no alcanzan la gracia de Dios, no porque sea inaccesible, sino porque no están dispuestos a obtenerla y por tanto no han alcanzado la meta que solo se puede obtener por medio de ¿quién? De la gracia de Dios. Si en mi vida hay algún pecado que empieza a manifestarse, debe de ser erradicado de una vez. Si se tolera, es un modo seguro de que vaya a escasear la gracia de Dios. Porque entonces de seguro toda la comunidad, fíjese bien, toda la comunidad, hablando de la familia de Dios, la iglesia, tu familia, mi familia, ¿será qué? Contaminada. Porque mi pecado no solamente me va a afectar a mí, va a afectar a toda la gente que está en mi entorno, toda la gente que está en mi influencia, en el trabajo. ¿Puedo contaminar a los demás con mi amargura? Claro que sí. Las que son maestras, ¿le tendrán la misma paciencia a los niños si tienen un corazón amargado? Pues no. ¿Por qué? Porque entonces de seguro toda la comunidad, la iglesia, se los dije, va a ser contaminada. Y este pecado de amargura, ¿me buscas Deuteronomio 29, 18, hijo? Lo está citando el autor a algo que Dios ya había dicho en Deuteronomio 29, 18. Tal pecado es llamado una raíz de amargura. Tal lenguaje es tomado de este pasaje. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte ¿de quién? ¿Hoy de quién? De Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Está hablando de la amargura. Dios ya nos había advertido. Fíjese bien, Dios diciéndole al pueblo que tuviéramos cuidado de que una persona no se apartara ¿de quién? De Dios. Hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones y para que ninguna raíz produzca frutos amargos. ¿Y qué dice? ¿En medio de quién? Fíjese qué fuerte. La amargura es un veneno. Cuando usted estudia este versículo, da la idea también, ahorita lo acabo de recordar, de una planta venenosa. Una planta venenosa que hace, se esparce, pero por todos lados y contamina también todo lo que, ahora sí que todo lo que toca, todo lo demás. En la literatura de la comunidad Qumran, que es una comunidad judía de los esenios, citaba lo siguiente: una raíz que cría amargura y ajenjo está en sus pensamientos y en la terquedad de sus corazones que se descarrían y preguntan por ti en medio de los ídolos. Una persona que tiene amargura no solamente son sus palabras o sus acciones, también está en ¿dónde? En sus pensamientos, y está en la terquedad de su corazón de decir: yo tengo la razón, yo tengo la razón. O sea, yo tengo la razón de estar amargado y resentido porque lo que me hicieron, por ahí dijeran, no tiene nombre, ¿no? Yo tengo la razón. Y muchas veces, hermano, déjeme decirlo, muchas veces yo no he tenido la razón. Pero quizás la mejor advertencia de nuestro autor sobre este versículo, o mejor dicho, de su primera advertencia, está en el capítulo 3, igual ahí de Hebreos 3:12, que dice: anunciaré, Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. ¿A quién le está hablando? A nosotros. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad, para apartarse ¿de quién? Un corazón que tiene esa amargura se aparta de Dios. Por eso también es nuestro deber cuidar ¿de quién? De todos nosotros. En el versículo 16, ya con esto termino. En el versículo 16 dice lo siguiente: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya va a hablar de la fornicación. No, aunque ciertamente es un pecado. Más bien aquí a Esaú se le está recordando para enfocándolo en lo siguiente. Estaría enfocando no para ilustrar una fornicación, sino profanidad. Es decir, la falta de cualquier sentido de valores espirituales.
¿sí? La tradición posbíblica presenta a Esaú como un personaje vicioso. Filón interpreta que Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, como que significa vicioso que va detrás de las pasiones, inepto por naturaleza para habitar en la ciudad de la virtud, sino que persigue una vida indisciplinada y grosera, completamente sin sentido. La aplicación aquí es simple. Es un refuerzo a la advertencia dada más atrás, de que después de la apostasía no es posible un segundo arrepentimiento. Y con esto termino en Hebreos 4:1. ¿Por qué es importante, hermano, quitar esa amargura del corazón? Por si no tenemos cuidado, en algún momento nos vamos a apartar de Dios y en algún momento podemos llegar ¿qué? Hasta apostatar de Dios. Hebreos 4:1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla ¿qué? Alcanzado. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos por un momento en lo que cortan la transmisión.